Hola, buenas tardes. Soy José Luis Navarro desde la sala 4 de Talleres Coronacon. A continuación viene la charla de Joel Gámez, AutoRD Pound de Shadow Attack Framework. Solo con ese título yo ya me quedo aquí sentado con la cámara en mano para hacer captura de pantallas porque esto la verdad que promete y mucho. Bueno, con vosotros Joel Gámez. Recordaros que el objetivo de esta con es recaudar dinero para la Cruz Roja, porque este virus lo paramos entre todos hackeando. Adelante, Joel. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de colaborar con esta noble causa y a todos vosotros que hoy habéis venido a ver esta charla, que se llama exactamente igual que la herramienta que hoy os voy a presentar. Ya sé que no es muy original, pero cuando suba el vídeo a YouTube, pues ya tengo el SEO hecho. Mi nombre es Joel, he sido administrador de sistemas durante los últimos 10 años, 2 de ellos también como director técnico de Ciberware, y actualmente trabajo como Security Analyst en Deloitte. También soy el creador y el escritor del blog darby.net y me podéis encontrar en redes sociales y CTFs como JoelGM o JoelGMSec. Aquí os dejo mi Twitter, mi GitHub y el perfil de mi Public Inbox por si queréis contactar conmigo. Atención, ojo, cuidado. Antes de comenzar con esta charla, es muy importante que tengáis en cuenta los siguientes puntos. Antes de que a nadie le dé un paro cardíaco revisando el código fuente de la aplicación. No soy programador. Actualmente, solo el módulo principal tiene casi 700 líneas y algunas de ellas tienen más de 50 palabras, sin comentar ni inventar. Pero esto tiene una explicación. Y es que esto era un proyecto personal. Y cuando digo que es un proyecto personal, quiero decir que esto yo lo hacía en mis ratos libres utilizando únicamente el bloc de notas de Windows. Incluso he llegado a programar algunas líneas desde el móvil, subirlo a GitHub y dejar la herramienta sin funcionar durante un día o dos. Al final, la cosa fue cogiendo forma hasta el día de hoy. Por desgracia, no he podido mejorar el código, pero por ahora funciona. Esto se trata de una idea original. En su momento, yo necesité utilizar esta vulnerabilidad, abusar de esto en una auditoría y no encontré absolutamente nada al respecto. Ni un triste script en Python, absolutamente nada. Entonces, pues, como no encontré nada, me hice mi propio script y, bueno, funcionó tan bien que la cosa, pues, fue mejorando hasta el día de hoy. Es apto para casi todos los públicos. Es una forma fina de decir que es una herramienta de botón gordo, ya que no es necesario tener ningún tipo de conocimiento técnico para utilizarla. Es más, simplemente rellenando unos pocos campos, 2 o 3, la herramienta ya funciona. O sea que es casi totalmente automática. Sé que no todo el mundo tiene un perfil técnico, pero voy a tener que dar por hecho muchas cosas. No puedo explicar lo que es un pass de hash o no puedo explicar lo que es un man in the middle, porque si no la charla no duraría 1 hora, sino duraría 4. Así que, bueno, la gente que no tenga tanto nivel tendrá que después investigar un poco, ¿de acuerdo? Y por último, pues ya sabéis, no seáis malos, esto solamente es para utilizarlo en auditorías con el consentimiento correspondiente del cliente y para troleos sanos entre compañeros de trabajo. Bien, exactamente ¿de qué va esto? ¿De qué trata esto? Bueno, pues para todos aquellos que no me conozcáis o no sepáis de qué va esta herramienta, esto va sobre ataques al protocolo de escritorio remoto de Microsoft o RDP para los amigos. Pero antes de explicaros qué es el ataque Shadow, primero veremos muy rápidamente los ataques más comunes a RDP para que veáis la gran diferencia que supone estos entre ellos y el ataque Shadow. Bien. Ataques comunes a RDP, pues tenemos ataques de fuerza bruta, denegación de servicio, escalada de privilegios, ejecución de comandos, tanto a nivel de cliente como a nivel de servidor. Es posible
infectar a un cliente a través del portapapeles o de las unidades redireccionadas, o podemos inyectar un payload en el certificado y que lo ejecute el servidor. Así que la ejecución de comandos es tanto a nivel de cliente como a nivel de servidor. Luego tenemos man in the middle o threat in the middle y session hijacking. Además, os dejo CVEs random de los últimos 3 años para que veáis la gran cantidad de ataques que sufre este protocolo durante el tiempo. En esta lista tenéis el famoso Bluekey, del que tanto se habla últimamente, y en lo que llevamos de año ya se han resuelto algunas vulnerabilidades críticas de RDP. Vamos, el ataque de fuerza bruta, para aquellos que no lo conozcan, básicamente consiste en probar contraseñas conociendo un usuario, o también podemos probar diferentes usuarios. La idea es que utilizando, por ejemplo, un usuario y un diccionario con muchas contraseñas, a partir de la prueba de error, e intentando todas y cada una de ellas, conseguimos averiguar cuál es la contraseña de ese usuario. Ya que el protocolo por defecto no tiene ningún límite, podemos intentarlo hasta que lo averigüemos. ¿Vale? Ahora vamos a ver una pequeña demo de cómo sería esto. Aquí lo que vamos a hacer es comprobar que el escritorio remoto esté abierto, que va a través del puerto 3389. Vamos a utilizar un diccionario de 400 palabras y vamos a utilizar el usuario administrador. Está probando cada una de las combinaciones y en la última pues ha encontrado una válida que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo probamos con la herramienta Redesktop, pues estaremos dentro y ya habremos conseguido acceso. Esto no tiene ningún misterio. ¿De acuerdo? Bien, man in the middle o threat in the middle. Como os decía, lo de threat in the middle va porque la conexión de escritorio remoto va protegida a través de un certificado. Entonces, si nosotros nos encontramos en la posición de hombre en el medio y conseguimos inyectar un certificado que hemos generado nosotros, a partir de ahí podríamos controlar la conexión, podríamos ver toda la comunicación que hay entre el cliente y el servidor y de esta forma pues veríamos todo lo que está haciendo el cliente y podríamos obtener sin ningún tipo de problema las credenciales del mismo. ¿Vale? Vamos a ver una pequeña demo en la que vamos a utilizar la herramienta set. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro máquina atacante, que es un Kali, que tiene una IP acabada en 135, luego tenemos un servidor con la 139 y el cliente que se va a conectar al servidor en la 132. ¿De acuerdo? Para utilizar la herramienta, pues simplemente lo que tenemos que introducir son estos 3 parámetros. La máquina atacante, el cliente que se va a conectar al servidor y la IP del servidor. Una vez hagamos esto, pues la herramienta hace el man in the middle. En el momento que se inicia la conexión, hace un downgrade para poder obtener el challenge NTLM, que llegará en cuanto el cliente introduzca las credenciales. Esto es totalmente transparente para el cliente. Ahí lo tenéis. Y por último, le mostrará un aviso de que el certificado no es de confianza y cuando se conecte, pues ahí obtendremos las credenciales, que en este caso pues serán 2, 3, 4, 5, 6. Por defecto, los certificados que genera el escritorio remoto son autofirmados, por lo que el aviso que acaba de aparecer siempre aparece cuando no ha sido modificado el certificado. Por lo tanto, si una empresa, una organización no ha modificado el certificado por defecto, no va a haber ningún cambio. Esto sería totalmente transparente para el cliente. ¿De acuerdo? Y por último vamos a ver un session hijacking. La técnica de session hijacking consiste en lo siguiente. Cuando estamos en un entorno de terminal server en el que tenemos diferentes usuarios concurrentes en un servidor conectados por escritorio remoto,
tenemos la posibilidad de secuestrar la sesión de uno de ellos, independientemente de si está conectado o no. Esto se debe a un binario nativo del sistema que se llama tscon, que nos permite conectarnos con otra cuenta de usuario. Su uso legítimo nos va a preguntar por credenciales, seamos un usuario o seamos un administrador. Siempre nos va a decir, nos va a solicitar las credenciales del usuario con el que nos queremos conectar. Pero aquí hay una pequeña trampa, y es que el usuario system no necesita credenciales para conectarse como ningún usuario. Por lo tanto, si nosotros conseguimos una shell de system o conseguimos crear una tarea programada que se ejecute como system, podríamos secuestrarle la sesión de un usuario sin conocer la contraseña. Veamos cómo se llevaría a práctica a través de esta demo. Lo más importante es el tema de las IDs de sesión, que es lo que el binario tscon nos pide. Aquí tenemos el usuario con ID 2, administrador con ID 1. Si nos intentamos conectar, nos dice que el nombre de usuario y la contraseña no son correctos, pero, como os decía, si creamos un servicio que se va a ejecutar como system, en el momento que levantemos el servicio, pues sin saber las credenciales, hemos conseguido secuestrar la cuenta de administrador, que en este caso tenía el ID 1 y no estaba conectada. ¿De acuerdo? Estaba conectada, pero no estaba activa, perdón. Entonces, pues hemos podido secuestrar su sesión y en este caso, pues el usuario, como no estaba activo, no se daría cuenta de ello, a no ser que volviera a conectarse. ¿De acuerdo? Ahora que hemos visto los ataques más comunes a RDP, ya podríamos hablar del ataque Shadow, pero antes de hablar del ataque Shadow, tenemos que hablar de qué son las Shadow Sessions. Es importante que sepáis qué son y para qué sirven. ¿De acuerdo? Shadow Sessions se trata de una característica especial de Terminal Services o servicios de escritorio remoto que fueron diseñados para dar soporte a los usuarios utilizando herramientas nativas del sistema. Lo que ahora haríamos con TeamViewer o con LogMail, pues se puede hacer a través del propio escritorio remoto y podemos tomar el control de un usuario, podemos ver su sesión para darle ayuda. En un escenario de helpdesk, pues digamos que esto se diseñó para no tener que depender de herramientas de terceros. ¿De acuerdo? Para todo aquel que les suene muy nuevo todo esto, que sepáis que se incorporó en Windows Server 2003, o sea que ya hace bastante tiempo de esto. Y existen 5 niveles de configuración diferentes, que lo veremos a continuación. Como dato curioso, lo deshabilitaron en Windows Server 2012 y lo volvieron a habilitar en Windows Server 2012 R2. Cosas de Microsoft. Bien, como os decía, en un entorno legítimo, en el Terminal Server, en el que tenemos a diferentes usuarios trabajando en el mismo servidor de forma concurrente a través de escritorio remoto, si nosotros fuéramos el administrador o el servicio técnico de helpdesk y un usuario nos solicitase ayuda, lo único que tendríamos que hacer es abrir el administrador de tareas, irnos a la pestaña de usuarios, buscar el usuario en cuestión, clicar con el botón derecho sobre él y, como podéis ver en la imagen, solicitar el control remoto de este usuario. Entonces nos aparecería la siguiente ventanita en la que nos pregunta si queremos ver o controlar la sesión de este usuario y si queremos pedirle consentimiento al mismo. ¿Vale? Esto sería lo que nos viene por defecto y al usuario le aparecería la siguiente ventana. Le diría: el usuario administrador está solicitando ver tu sesión. ¿Aceptas o no? Esto se puede configurar a través de la GPO o a través del Regedit, y la GPO pues tiene esta pinta en el que tenemos pues los 5 niveles de configuración que os decía antes. Tenemos el no es posible, ni ver ni controlar. Podemos controlar con permiso, controlar sin permiso, ver con permiso y ver sin permiso. Esta parte es muy importante, ya que a pesar de lo que parezca más lógico, que sería que si tenemos el control total sin consentimiento, cualquiera pensaría que deberíamos de poder ver también sin consentimiento o ver con consentimiento, y no es así.
el sistema solo nos va a permitir utilizar lo que esté aquí configurado. Es decir, que si solamente está configurado para visualizar con consentimiento, no vamos a poder hacer ninguna otra acción. Y si está puesto para controlar sin consentimiento, solo vamos a poder hacer eso. ¿De acuerdo? Esto es muy importante de cara a lanzar el ataque, ya que cada vez que se lanza, tendremos que configurar esto en función de lo que queramos hacer. Bien. El ataque Shadow, aunque se llame así, yo le puse ese nombre porque sonaba muy bien, pero no es un ataque, no es un exploit, no es un buffer overflow, no es un ataque como tal, sino que es el abuso de una mala configuración de las Shadow Sessions. Este escenario está contemplado por Microsoft como una característica, por lo que no se encuentra parcheado actualmente y es probable que no lo hagan nunca. A pesar de que esto se diseñó únicamente para las versiones de Windows Server, las Shadow Sessions se pueden llegar a utilizar en todas las versiones de Windows. Por lo tanto, gracias a este ataque, vamos a poder ver o controlar cualquier sesión de cualquier equipo que ejecute Windows desde Windows Server 2003, pasando por todas las versiones de escritorio, Windows 7, 8, 10, 2012, etc. Lo bueno que tiene el ataque Shadow respecto al Session Hijacking o al ataque de fuerza bruta que hemos podido ver antes es que no le vamos a cerrar ni a robar la sesión al usuario en ningún momento, ya que si nosotros adivinamos la contraseña de un usuario o le hacemos un Session Hijacking, le vamos a cerrar la sesión. Si el usuario no se encuentra en ese momento delante del equipo, no pasa nada, no se va a dar cuenta, pero si tiene el PC delante, pues le cerraremos la sesión en la cara y se dará cuenta. En cambio, en el ataque Shadow esto no sucede, ya que no robamos la sesión ni se la quitamos en ningún momento. Por lo tanto, es totalmente transparente para la víctima. Además, no es necesario instalar nada. Casi todo, quizá el 90% de lo que se utiliza es nativo del sistema, por lo que no nos va a detectar el antivirus, no van a haber comportamientos sospechosos y por lo tanto pues vamos a poder llevar el ataque sin mayor dificultad. Además, para rizar más el rizo, la conexión utiliza puertos aleatorios tanto en origen como en destino. ¿Vale? A través de RPC, antes de iniciar la conexión, se negocian dos puertos, uno de entrada y uno de salida, y se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, para que os hagáis una idea, en un escenario podríamos estar viendo un Windows 10 Home que no dispone de escritorio remoto a través de escritorio remoto por un puerto que no es el del escritorio remoto, ¿de acuerdo? Esto para respuesta a incidentes es una auténtica pesadilla. Bien. El ataque Shadow consiste en dos fases, ¿de acuerdo? La primera fase habilitaríamos el escritorio remoto de la víctima independientemente del sistema operativo. Da igual si es un Windows 10 Home y no tiene escritorio remoto. Todos los Windows disponen de las librerías necesarias para tener soporte de escritorio remoto. Simplemente esas librerías no se encuentran registradas, los servicios no están creados y demás. Entonces, bueno, pues es tan sencillo como registrar dichas librerías, crear los servicios, levantarlos y configurar algunas cositas y ya tendríamos escritorio remoto en cualquier versión de Windows. Por lo tanto, siempre nos va a funcionar eso. Después habilitaríamos las Shadow Sessions a través del GPO, Regedit, como queramos. Y bueno, este paso no es que sea obligatorio, pero es muy recomendable. Básicamente porque si utilizamos una versión de Windows muy antigua para lanzar el ataque, nos puede dar una alerta de CRED-SSP diciéndonos que no podemos conectarnos. Si estamos fuera de dominio y estamos atacando a un dominio, pues el Network Layer Authentication nos va a decir que no podemos conectarnos porque no formamos parte del dominio. Y evidentemente, pues si no está el puerto, la excepción del puerto en el firewall, pues no vamos a poder entrar. Por lo tanto, esta parte es muy recomendable. ¿Vale? La segunda fase consiste en deshabilitar el consentimiento del usuario, ya que no nos interesa que le aparezca una ventana al usuario preguntándole si queremos verle o controlar la sesión. Configuraríamos las reglas de control de la sesión, como os decía antes, si queremos ver o controlar a la víctima. Y por último, pues a disfrutar. Muy bien, pues con todo esto en la cabeza, yo me hice una lista, una serie de premisas que veremos a continuación para crear una herramienta
que automatizase todo este proceso cumpliendo estas premisas, ¿no? Como os decía, lo primero es que la herramienta fuese fácil y sencilla y que todo el mundo la pudiera utilizar aunque no tuviera los conocimientos técnicos para ello. Que disponga de diferentes vectores de ataque, ya que al final nosotros lo que queremos es configurar el regedit, queremos crear excepciones en el firewall, queremos crear una mala configuración adrede en la víctima. Lo único que necesitamos es tener RC en la víctima, es tener ejecución de código. Por lo tanto, cuantas más posibilidades tengamos de hacerlo, pues más probabilidades de éxito tendrá el ataque. Que sea modular y parametrizable para poderla expandir en un futuro y para poder complementarlas con herramientas de terceros. Que incorpore algunas técnicas de evasión. Básicamente, esto está enfocado sobre todo al tema de los módulos y, bueno, tema de quizá de comportamiento y demás. Lo que no nos interesa es que nos detecten en ningún momento, así que es importante que haya alguna medida de protección, aunque sea sencilla. Que sea compatible con Windows y con Linux. Básicamente, esto está enfocado para hacer movimientos laterales en Windows, pero sí que es cierto que muchos auditores se sentirán más cómodos en Linux y es interesante poder lanzar el ataque desde nuestro Kali, nuestro Parrot o la distro que utilicéis. ¿Vale? Y por último, pues que se ejecute en memoria no tenga dependencias. Sobre todo lo que no me interesa en un movimiento lateral entre 3 o 4 equipos es tener que estar instalando programas cada vez que me muevo entre ellos. Por lo tanto, es muy importante que esto no sea así. Simplemente se ejecute todo sin más y ya. Y bueno, pues con todo esto nació AutoRDPwn y su famoso logo ninja, pero al principio no todo era tan chulo como esto, porque todo empezó, como ya os dije, con un pequeño script en una auditoría. Más adelante lo mejoré y lo publiqué en GitHub, y la primera versión que yo publiqué es esta que estáis viendo en pantalla, que es la versión 2.0, que lo único que nos permitía era lanzar el ataque a través de SMB, a través de WMI, y solamente funcionaba si la víctima tenía el idioma del sistema en español. Además, las versiones de escritorio solamente funcionaba si solamente había un usuario logueado en el equipo. Es decir, que cuando tú entras en tu equipo, cuando te logueas en tu equipo, por defecto, tú siempre entras con el ID de sesión 1. Pero si tú compartes el equipo con otra persona y cierras sesión y entra una segunda persona detrás de ti, esa persona tendrá el ID de sesión 2 y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Que en esta versión 2 de la herramienta yo siempre utilizaba el ID de sesión 1. ¿Y qué sucedía? Que si alguien compartía el equipo o incluso había cerrado sesión por lo que sea y había entrado con otro usuario, pues la herramienta ya no funcionaba. Entonces vi el potencial que tenía la herramienta, vi que esto se podía mejorar y así fue, vinieron algunas mejoras. Por nombrar algunas de ellas, pues tendremos el bypass de OAC y AMSI en la parte atacante. Tenemos autodetección de ID de sesión, ahora ya da igual si el usuario tiene el ID 1, el 10 o el 900. La herramienta lo detecta automáticamente, sabe quién está logueado en el equipo y va a utilizar ese ID de sesión. Por lo tanto, la herramienta va a funcionar siempre en todos los casos. Después tenemos exclusiones en Windows Defender a nivel de PI, de path, de extensión, tanto exe como ps1, para poder cargar la herramienta y todos los módulos sin tener que preocuparnos de nada. La herramienta lo hace todo automáticamente. Además, el script, cuando termina de lanzar el ataque, se autodestruye, elimina el historial de PowerShell, elimina el portapapeles y deshace todas las exclusiones de Windows Defender. ¿Vale? El propio script hace una limpieza completa y deja el mínimo rastro posible en la máquina atacante, ¿de acuerdo? Por lo que si nos movemos de un equipo B a un equipo C, desde un equipo A, cuando terminemos de lanzar el ataque, la herramienta intentará dejar el mínimo rastro posible. Además, cuenta con ejecución remota mejorada. Al principio, la primera versión de la herramienta
lo único que podía hacer era que desde la propia víctima se descargaba algunas pequeñas dependencias. ¿Y qué sucedía? Que si la víctima se encontraba en un entorno muy controlado o en un CTF o hack the box, por ejemplo, en la que la víctima no tiene internet, la herramienta no funcionaba. A día de hoy, la herramienta funciona si la víctima no tiene internet y además ahora es posible utilizarla totalmente offline. Si os descargáis el fichero zip del repo, se puede utilizar totalmente sin tener internet y si tanto en la parte atacante como en la parte víctima. ¿De acuerdo? Y además pues cuenta con un montón de herramientas de terceros, módulos y vectores de ataques nuevos. Esta es la pinta que tiene la herramienta a día de hoy. Como podéis ver, pues ha cambiado bastante. Hay muchos más vectores de ataque. Tenemos el Session Hijacking, que habéis podido ver en la demo anterior. Está totalmente automatizado, simplemente hay que marcar la opción número 6 y a partir de ahí pues la herramienta ya eleva a System de forma automática, te pregunta qué le quiere secuestrar la sesión y lo hace todo automáticamente. Además, como podéis ver, hay una opción para cargar módulos adicionales que en la primera no aparecía. Bien, vectores de ataque. Primero tenemos SMB a través de PSX. Me gusta usar PSX porque está firmado por Microsoft y esto pues hace que los antivirus no salten. Esto nos permite que siempre funcione en un escenario por defecto. En un escenario por defecto, PSX siempre va a funcionar. No vamos a tener ningún problema siempre y cuando no esté capado el 445 y las credenciales de las que dispongamos sean válidas y tengan permisos administrativos. Pas de hash a través de SMB. Si por lo que sea hemos hecho un volcado de hash previo o incluso con la propia herramienta hacemos esto, pues podemos utilizar la técnica de pas de hash para loguearnos en otro equipo. Después tenemos WMI y WinRM. Esto sobre todo está enfocado para la parte de Windows Server, ya que por defecto nos podemos encontrar estos dos protocolos abiertos. También tenemos WinRS, que es un binario que está incorporado en el sistema, que se llama winrs.exe, y que si le damos los parámetros usuario, p, contraseña y un comando, pues nos permite ejecutar código remoto en una máquina a través de WinRM, pero pasando por el Remote Assistance, ¿de acuerdo? E incluso con esto podemos obtener una shell remota que también está incorporada en la herramienta. Y como novedad este año he incorporado ejecución a través del protocolo de RDP. Simplemente si el servidor o el equipo tiene acceso por RDP y tenemos credenciales, pues la herramienta se logueará con esas credenciales y ejecutará los comandos. ¿De acuerdo? Los adicionales. Pues tenemos consola de Netcat directa y reverse y consola de WinRS, como os decía hace un momento. Tenemos Mimikatz para volcar hashes y contraseñas en texto plano. Tenemos Sharweb para recuperar credenciales de todos los navegadores. Tenemos un puerto de escáner TCP al puro estilo Nmap. Un local port forwarding que funciona tanto en la máquina atacante como en la máquina víctima. Un PowerShell Web Server desde el que podremos subir y bajar ficheros, ejecutar código y demás. Toda la parte de Forensics. En la parte de Forensics podéis recuperar el historial de RDP que hay en esa máquina en la que le hacéis la herramienta. También podemos reconstruir la caché de imágenes de RDP, ya que cuando os conectáis por escritorio remoto, todo lo que se hace se guarda en una caché que son unas pequeñas imágenes que luego se pueden volver a transformar en PNG. En la parte de Forensics, pues la herramienta automáticamente reconstruye esa caché y podremos ver qué estaba haciendo esa persona cuando se conectaba por escritorio remoto. Tenemos el backdoor de las sticky keys para conseguir una shell de system. Integración con Metasploit. Un keylogger remoto. Tenemos scripts de escalada de privilegios como pueden ser PowerUp, Sherlock o Chachi Numerator de Luis Vacas.
un servidor UNC remoto que se inyecta en memoria para versiones legacy. A pesar de que esto funciona en todas las versiones de Windows Server desde 2003, en las versiones más antiguas, como puede ser un Windows 7 Starter, da algunos problemas. Entonces, digamos que esto es un plan B que nos permite ejecutar un servidor UNC en memoria y en el que podremos ver o controlar la sesión de la víctima, al igual que lo haríamos con la Shadow Session. No es nativo del sistema, pero por lo menos si nos encontramos en un entorno muy antiguo, vamos a poder seguir utilizando la herramienta sin problema. Y bien, pues vamos a verlo en funcionamiento. Primero os enseñaré un poquito el laboratorio que tenemos aquí para hacer las pruebas y demás. Tenemos un Kali, tenemos un Windows 10 Pro en español, un Windows 10 Home en español y un Windows Server 2019 en inglés. ¿Vale? Esto, ahora lo veréis a continuación, es importante. Lo primero, para lanzar la herramienta es muy sencillo. Como os decía, o la podéis descargar, ¿vale? O podéis hacer la ejecución online, que yo os la recomiendo siempre, por la sencilla razón de que siempre vais a utilizar la versión más actualizada de la herramienta. ¿Vale? Para hacerlo, lo único que tenéis que hacer es copiar esta línea de ejecución local y pegarla en cualquier sitio, en un CMD, en un PowerShell, en el cuadro de ejecutar, donde sea. ¿De acuerdo? Y una vez ejecutado, pues ya tendréis la herramienta funcionando. Lo primero que acaba de pasar es que la herramienta ya ha hecho un bypass de UAC y se está ejecutando con integridad alta. ¿Vale? Esto es importante para que la herramienta funcione correctamente. Después, es muy importante que entendáis. El módulo principal, lo que es el menú, no tiene ningún tipo de payload, no tiene carga útil. Por lo tanto, es totalmente inocuo, es totalmente inofensivo para todos los antivirus. Por lo tanto, simplemente lo que hace es que carga un menú, hace un bypass de UAC y en el momento que introduzcamos el idioma, introducirá las exclusiones en Windows Defender y hará un bypass de AMSI. ¿Vale? Entonces, esto para verlo, simplemente nos vamos al panel de seguridad, vemos que está todo habilitado, la protección, la nube, el envío de muestras, que no hay ningún tipo de exclusión, ¿de acuerdo? Está todo en orden. Y en el momento que introduzcamos el idioma, sucede lo siguiente, que si ahora venimos aquí, se han deshabilitado la protección basada en la nube, el envío de muestras automático y, como os decía, tenemos una exclusión de path, de PID y de extensión, ¿de acuerdo? Para que la herramienta funcione correctamente. Bien, tema del idioma. Es muy importante porque actualmente es necesario que el idioma que seleccionemos coincida con el de la víctima. En un futuro no muy lejano esto dejará de ser así, pero por ahora es importante que coincida, ¿de acuerdo? Esto se debe a que hay reglas de firewall que están en un idioma u otro, el programa los va a buscar y si no las encuentra no va a funcionar correctamente. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a atacar al Windows Server 2019, que está en inglés, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, vamos a cargar un módulo de acceso remoto que se incorpora como novedad para esta con, que es la shell de SMB cifrada con AES. ¿De acuerdo? Entonces simplemente seleccionamos la shell de SMB y vamos a atacar a través del protocolo de RDP. ¿De acuerdo? Entonces, una vez seleccionada la opción, nos va a preguntar a quién vamos a atacar, el nombre de host o la IP, el usuario y la contraseña. ¿Vale? Antes de lanzar el ataque, quiero que veáis que lo único que hay logueado en el equipo ahora mismo es el usuario que se llama usuario, ¿de acuerdo? Y que en el momento que yo lance el ataque, a través de RDP, me va a decir que el usuario administrator no está logueado en el equipo, por lo que se logueará con él. ¿De acuerdo? Algunos ataques tardan más que otros. Este precisamente no es de los más rápidos. Vale, y además ha habido un efecto demo importante. Así que aborto, vuelvo a lanzar, a ver si tenemos suerte. Vale, sí, ya sé por qué. Era porque estaba deshabilitado. Vale. No pasa nada. Estos son
pruebas. Como os decía, inglés, módulos, acceso remoto, shell SMB. Volvamos a lo que decíamos antes, Windows 2019, Administrator y contraseña. Ahora sí, claro, si no está habilitado el RDP, pues no iba a entrar. Vale, ahora nos dice que el usuario no está logueado, por lo que se acaba de loguear con él, y lo que hará es que irá ejecutando los comandos necesarios para levantar la sesión, ¿de acuerdo? De vez en cuando irán apareciendo ventanitas de PowerShell por aquí. A ver si tenemos suerte y vemos alguna. Si no, no pasa nada, ya os lo digo que... Aquí está, aquí tenemos una, que son muy rápidas. Y ahora lo que está haciendo, pues está configurando la red, está habilitando el WinRM, está estableciendo los comandos de comando y control para conectarse con el atacante y poder configurar todo lo que vayamos a solicitar ahora. ¿Vale? En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ver la sesión del usuario, ¿de acuerdo? Como se trata de una versión de Windows Server, nos va a preguntar qué usuario queremos ver, ¿vale? En un Windows Home o en un Windows Pro no va a ser así, ya que solamente puede haber un usuario de forma concurrente, pero como en Windows Server por defecto ya pueden haber dos usuarios de forma concurrente, incluso con el rol de Terminal Server pueden haber muchísimos más, pues ya nos preguntará con qué usuario queremos interactuar. En este caso, el único que está activo es el 1, que es el usuario que habíamos visto antes, por lo tanto, marcamos el 1 e introducimos las credenciales que habíamos puesto antes, Administrator y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Vale, pues ya tenemos la sesión del usuario, ¿de acuerdo? Y tenemos una shell de SMB que actualmente está corriendo como Administrator, ¿de acuerdo? Porque es las credenciales que hemos introducido. Para que veáis que esto es así, vamos a hacer un netstack. ¿Vale? Y ahora mismo esta shell está corriendo sobre esta conexión, ¿de acuerdo? Esta shell está yendo sobre SMB y está cifrada con ICE, ¿de acuerdo? Y adicionalmente pues estamos viendo la sesión de este usuario, ¿de acuerdo? Estamos viendo su sesión, no podemos interactuar con ella porque hemos solicitado ver su sesión, ¿de acuerdo? Pero sí que podemos hacer cosas desde la shell, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos cerrarle el Task Manager, por ejemplo. Podríamos ejecutar cualquier cosa, ¿de acuerdo? En este caso, pues he creado un proceso de Notepad que estará corriendo como administrador. Aquí está, ¿de acuerdo? Y una vez hayamos terminado de hacer lo que queramos en esta máquina, pues simplemente matamos la shell, nos dirá que se queda a la espera de que terminemos de visualizar la sesión y cuando terminemos nos dirá que va a deshacer todos los cambios en el equipo remoto, aunque esto todavía no está del todo implementado. Y vamos a ver. Y va a hacer la limpieza en nuestro equipo, ¿vale? Si recordáis que antes había creado las excepciones, pues ahora, como ha terminado el ataque, lo vuelve a dejar todo tal y como estaba, ¿de acuerdo? Ya no hay exclusiones, ya no hay nada. Perfecto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es lanzaré el ataque desde aquí, ¿de acuerdo? Esto simplemente es un acceso directo a lo que os he enseñado antes, pero es para hacerlo más rápido. Vale. En este caso vamos a atacar al Windows 10 Home, ¿vale? Para que lo sepáis, lo veáis claro, en las versiones de Windows 10 Pro sí que tenemos escritorio remoto, ¿de acuerdo? En este caso está habilitado. Y en el Windows Home no existe la posibilidad de conectarnos por escritorio remoto, ya que no dispone de escritorio remoto, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, como los dos equipos tienen el mismo idioma, pues la herramienta simplemente pulsando intro detecta que nuestro idioma es el español y lo marca sin más, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a cargar, por ejemplo, la web shell en PowerShell, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la demo, la voy a hacer por WMI por la sencilla razón de que el SMB tarda muchísimo, ¿vale? Es por ganar tiempo. He habilitado WMI en todas las máquinas para ir rápido, pero que sepáis que en un entorno normal un Windows 10 Home no va a tener el WMI abierto y tendría que utilizar la opción 1, ¿vale? Pero como quiero ir rápido, pues usamos la 3.
¿vale? Aquí diríamos que esto es el nombre de host es Windows 10 Home. Y lo que vamos a hacer ahora es que como estas dos máquinas, pese a no estar en dominio, utilizan las mismas credenciales, tienen el mismo usuario y la misma contraseña, pues si yo pulso intro y vuelvo a pulsar intro, voy a utilizar las credenciales de mi máquina y sin saber las credenciales de la otra máquina, pues ya puedo entrar, ¿vale? En este caso vamos a coger el control del equipo, ¿de acuerdo? Y os recuerdo que no hemos introducido en ningún momento ni usuario ni contraseña. Estamos utilizando el contexto actual, pero como son las mismas credenciales, pues no hay ningún problema, ¿vale? Ahora no nos va a solicitar las credenciales porque no las sabemos. Y ahora pues ya tendríamos control absoluto de este equipo. Tendríamos una web shell en la que podemos listar, podemos subir scripts y ejecutarlos, podemos hacer cualquier cosa. Todo el output de todo lo que hagamos lo tenemos tanto en la consola como en la shell web y cuando ya hayamos terminado simplemente lo paramos. Aquí se quedará a la espera de que terminemos de controlar o visualizar la sesión y todo volverá a su sitio, ¿vale? Una cosa que podríamos hacer en este caso es que si hemos controlado un equipo y queremos saltar a otro equipo, pues en ese equipo podríamos volver a lanzar la herramienta, como en este caso. Y por ejemplo, pues podríamos coger Mimikatz y volcar los hashes del sistema. Lo pongo en grande para que se vea bien. Ahora recuerdo que estamos controlando el Windows 10 Home desde el Windows 10 Pro y estamos volcando los hashes con Mimikatz. ¿Vale? Aquí tenemos los hashes y además la herramienta lo que hace es que todos los outputs automáticamente se copian en el portapapeles para no tocar disco y si yo la pego, pues aquí tengo todos los hashes del Windows 10 Home en mi Windows 10 Pro. ¿Vale? Yo ahora aquí pues simplemente terminaría el ataque, cerraría, la sesión. Aquí se volvería a hacer la limpieza. Atención a este icono que está amarillo, ahora se pondrá en verde. Una vez termine, ya está todo hecho. Y aquí tenemos todavía pues, nuestros hashes. Además, cuando el ataque termina, si os fijáis, si vuelvo a abrir el Notepad, ya no puedo pegar nada porque el portapapeles acaba de desaparecer. Y si voy a PowerShell, no hay historial de PowerShell porque ha sido totalmente eliminado. La herramienta no deja rastro de nada. ¿De acuerdo? Bien. Cosas que podemos hacer adicionales. Pues, por ejemplo, podemos cargar el módulo de Sticky Keys, que lo tenemos en Backdoors. Y en este caso vamos a ir a por el Windows 10 Pro, lo mismo, sin saber credenciales. Y si os fijáis aquí, dice que va a modificar los permisos para entrar sin credenciales. Lo que va a hacer es que va a habilitar el RDP sin autenticación. Esto nos va a permitir entrar aquí y poder cargar desde aquí una shell de System. ¿De acuerdo? Aquí pues podríamos hacer lo que quisiéramos con el equipo o incluso podríamos volver a lanzar la herramienta desde aquí y pivotar entre más equipos. Además, utilizando esta técnica, si os fijáis, el usuario de System nunca va a salir logueado, ¿de acuerdo? Por lo que yo aquí pues puedo hacer lo que quiera, que en principio el usuario no debería de darse cuenta, ¿de acuerdo? Bien, cerramos por aquí. Y esto, pues como siempre, se queda a la espera de que terminemos de hacer lo que estuviéramos haciendo para hacer la limpieza de nuevo y quedar todo como estaba. Bien, ahora vamos a utilizar nuestro Kali, ¿vale? En este caso, yo lo que utilizo es un Docker, que es el KeepRates PowerShell NTLM, a falta de crear uno con las herramientas necesarias para poder lanzar el ataque Shadow. Esto se debe a que el soporte para la Shadow Session en Linux todavía no es del todo operativo, pero sí que podemos validarnos por WinRM a través de NTLM,
y podemos ejecutar algunas cosas, ¿vale? Vamos a verlo. En este caso, vamos a cargar el Docker. Aquí tenemos un PowerShell 6, que ya nos sirve de sobra. Simplemente lo único que tenemos que hacer para ejecutarlo, pues lo de siempre. Cogemos la línea famosa. En este caso solo necesitaremos esta parte. ¿De acuerdo? Ya lo que vamos a hacer es que vamos a cargar el keylogger remoto y lo vamos a lanzar a través de WinRM contra el Windows 10 Home. Vale. Esto es posible porque la herramienta lo que hace es que una vez ha entrado en el equipo, deja habilitados todas las puertas posibles, WMI, WinRM, WinRS, SMB, todo. ¿De acuerdo? Cuando esté completado el tema de la limpieza, sí que lo deshará todo, pero dejaré un parámetro para que podamos hacer a petición que no cierre ninguno de esos servicios para poder entrar posteriormente, ¿vale? Que es el caso que tenemos ahora. ¿De acuerdo? WinRM no estaba implementado en el Windows 10 Home, pero como ya le hemos atacado, pues automáticamente ya está abierto. ¿Vale? Ahora, todo funcionaría, pero como no hay Shadow Sessions en Linux, pues no se abre nada, pero sí que ha cargado correctamente el keylogger remoto. ¿De acuerdo? Y si ahora abriéramos un Notepad y pusiéramos password secreto, pues aquí recibiríamos todas las pulsaciones en tiempo real en esta shell. ¿De acuerdo? Para cerrar, pues control C y listo. Bien. Cosas que nos podemos encontrar. Si nos encontramos en un escenario de terminal server, ¿vale? Vamos a simularlo un poco. A ver, aquí está. Vale. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a loguear con el administrator. ¿Vale? Ahora lo que tenemos aquí es tenemos a nuestro administrator y tenemos a nuestro usuario. ¿Vale? Tenemos a los dos usuarios logueados. Si estuviéramos en un entorno de terminal server en el que nosotros tenemos un usuario dentro de un servidor donde hay más gente, quisiéramos ver o controlar la sesión de otro usuario, pues simplemente lanzaríamos la herramienta y haríamos lo siguiente. Cogeríamos, no voy a cargar ningún módulo, no es necesario, simplemente un vector de ataque, el que sea. La IP, si pulsamos intro, se autodetecta que vamos a atacarnos a nosotros mismos, nuestro usuario, nuestra contraseña. Vamos a controlar en este caso y nos va a decir qué sesión queremos controlar. Pues bien, pues quiero controlar la sesión 2, que es la del administrator. ¿De acuerdo? Y aquí pues tendríamos, este sería el RDP legítimo del usuario, este sería nuestra Shadow Session, al usuario no le apareció nada en pantalla, no le ha salido absolutamente nada, pero nosotros tendríamos control total de su cuenta. ¿De acuerdo? Podríamos hacer lo que quisiéramos. Como podéis ver aquí, somos el administrador. ¿De acuerdo? Entonces podríamos cogerle la sesión al administrador del dominio, si se ha ido a comer o se ha ido a algún sitio, y luego dejarlo todo tal cual. Simplemente cerraríamos. La herramienta volvería a dejarlo todo en su sitio y ya está. Y el usuario seguiría trabajando con total normalidad. ¿De acuerdo? En el caso en que el usuario no estuviese conectado, ¿de acuerdo? Porque las Shadow Sessions solamente funcionan cuando el usuario está conectado, pues como os decía antes, tenemos el Session Hijacking totalmente automático, que lo único que tenemos que hacer ahora sería marcar la opción 6. Esto elevaría automáticamente a System, tarda un poquito. Vale, ahora buscaría por las sesiones. De nuevo, ahora no podíamos hacer un shadow porque está desconectado, pero sí que podemos hacer una sesión hijacking. Cogemos la sesión 2 y, si todo ha ido bien, ya tenemos la sesión del administrador. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver quizá el escenario más real que nos podemos encontrar, que sería el de una shell remota. ¿De acuerdo?
Vamos a levantar un segundito un netcat. ¿Vale? Aquí tenemos ya un netcat. Nos vamos a conectar. Bien. Este sería... A ver. Vale. Supongamos que tenemos una shell reversa, ¿de acuerdo? Hemos tirado un exploit, un eternal blue, lo que sea, ¿vale? Y tenemos una shell remota en ese equipo, ¿vale? Pues lo único que tendríamos que hacer, nos venimos aquí y utilizamos esta parte de aquí, ¿vale? Ya tenemos un ejemplo hecho que lo que hace es que a través de WinRM coge el control del usuario y además le crea un usuario que se llama AutoRDPON, con contraseña AutoRDPON, porque en este caso nosotros pues hemos entrado a través de un exploit y no tenemos conocimiento de ninguna credencial, ¿vale? Pues simplemente cogemos la línea, la pegamos y a partir de aquí lo que sucede es que esto se ejecuta sin preguntarle a nadie, hace igualmente el bypass de AMSI, el bypass de UAC, hace las exclusiones en Windows Defender, lo hace absolutamente todo exactamente igual. ¿De acuerdo? Y cuando termine de ejecutar lo que nosotros le hemos dicho, que en este caso le hemos dicho que no nos mostrase nada por pantalla, que la víctima habla español, que lo haga por WinRM, que queremos controlar la sesión y que nos cree el usuario, pues cuando termine, lo que nos va a devolver es una línea mágica, que esa línea nos va a decir en qué sesión está corriendo el usuario para poder conectarnos a través de la shadow sesión. ¿De acuerdo? Este método tarda un poquito más. Bien, aquí lo tenemos. Y esta es la famosa línea. Pues simplemente la copiamos. Si la ejecuto en el otro lado, imagínate. Venimos aquí mismo, la pegamos, ¿vale? Y aquí, pues como os decía, las credenciales serían AutoRDPON, y ya tendríamos control de este equipo, ¿no? Una de las cosas también buenas que tiene esto es que si nos vamos aquí, nos vamos al programador de tareas, Microsoft, Windows, aquí, vamos a PowerShell, vale. Hay una tarea programada que se ejecuta en 2 horas, que lo que hace es que destruye este usuario, destruye su carpeta y destruye todo rastro de lo que hemos hecho. Porque ahora mismo nos estamos validando con ese usuario, ¿de acuerdo? De nuevo, en el momento que cerramos la herramienta, lo deshace todo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la había cerrado y por eso no lo he hecho. Lo tendría que haber dejado abierta. Lo hubiera cerrado todo, ¿vale? Y en el momento que se ejecute la tarea programada, pues todo vuelve a su cauce, ¿de acuerdo? Bueno, volvamos a la presentación. Bien. Cosas por hacer. Pues habría que reescribir todo el código desde cero, comentarlo, editarlo correctamente, de una forma elegante y entendible para todos. Hacer reversible todo el proceso de la víctima, como ya os digo, esto está casi terminado, ya llevo un tiempo con ello. Yo creo que en unos meses ya estará disponible y habrá un nuevo parámetro, ¿de acuerdo? De los que habéis visto antes, que será no clean, que simplemente lo que hará es que no hará la limpieza en la víctima. Si no le indicamos ese parámetro, por defecto lo deshará todo y no quedará rastro, ¿de acuerdo? Añadir ofuscación y cifrado para evadir soluciones de antivirus. Sí que es cierto que ahora no es detectada, pero sí que hay algunos módulos como Mimikatz, el Keylogger y algunos más que sin parchear AMSI primero, pues son detectables fácilmente. Entonces habría que añadir ofuscación y cifrado a estos módulos para que aún así, aunque no haya parche de AMSI, no sean detectados, ¿vale? Compatibilidad completa con Linux a través de Docker. Como os decía, la gente de RDesktop ya está trabajando en que funcione las Shadow Sessions a través de Linux. Y en XFreeRDP también tienen un pequeño server que se llama FreeRDP Shadow Key, que tiene una funcionalidad parecida. Así que sería posible, utilizando una de estas dos, poderlo utilizar al 100% desde Linux. También estoy un poco en ello y es probable que en breve esto sea posible,
Después, habilitar la ejecución local o remota de los módulos. Como habéis visto, cuando he cargado Mimikatz en el Windows 10 Home se ha cargado localmente, no se ha cargado remotamente. Entonces, lo que quiero hacer es que todos los módulos sean posibles de ejecutar tanto de forma local como de forma remota. Es decir, si yo quiero que Mimikatz me devuelva los hashes de la víctima, pues que lo haga, o si lo quiero que me devuelva de la propia máquina donde lo estoy lanzando, pues que yo pueda elegir dónde lo hace, ¿no? Y por último, lanzar el ataque de forma masiva a través de la red. En las opciones que habéis visto, en la primera, que no la he utilizado porque es muy lenta, que es PSExec, por defecto, PSExec, te da la opción de que cuando te pregunta por el host, si le introduces un asterisco, él lo que hace es que busca todos los hosts en la red y ejecuta ese comando en todos los hosts. ¿De acuerdo? Pues simplemente sería adaptar un poquito esa funcionalidad que ya está incorporada en PSExec. También se puede hacer con WMI, con WinRM, ¿de acuerdo? De esta forma, con esos tres vectores de ataque, con SMB por PSExec, WMI y WinRM, sería posible lanzar la herramienta sin credenciales, como hemos visto, y además también lanzarla con credenciales o sin credenciales a toda la red y que luego la herramienta nos diga dónde ha podido ejecutar o no, y a partir de ahí que nos devuelva una lista y decidir dónde queremos entrar o no. ¿De acuerdo? Y hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, Joel. Dime, José Luis. Te voy a ir transmitiendo las preguntas porque sabes que hay un retardo entre lo que vamos hablando de nosotros y lo que van viendo ellos por el streamer. Sí, va un poquito... Yo te voy a comentar así por encima los comentarios. Qué pasote de tool, buenísima, perfecto, crack, en fin. Creo que has dejado a la gente bastante contenta y bastante curiosa. Preguntas bastante interesantes por aquí, te voy transmitiendo, ¿vale? Sí, por supuesto. Lo interesante ha sido en qué contexto se realiza este tipo de ataque, ¿no? Porque, claro, ellos ven que ya tienes la contraseña de administrador. Claro. Explicarlo, sí. Claro, esto es lo que decía. Primero, la herramienta es una herramienta de posexplotación. Es decir, que yo me encuentro en la situación de que, bien, he conseguido una credencial porque la he encontrado en un FTP anónimo o en un recurso compartido mal configurado. O me he encontrado, estoy en una auditoría interna y he visto un POSIT pegado a una pantalla. Es decir, yo ya tengo credenciales de alguna forma u otra. Eso podría ser un escenario. Dos, tengo hashes. He tirado un responder, he hecho un man in the middle, lo que quieras. Tengo hashes y tiro por la segunda opción. Hago un pass de hash a través de SMB. Tercera opción, lo que os decía con la de la shell remota, que es que yo he tirado un Eternal Blue, tengo una shell remota y a partir de ahí yo tiro el comando, consigo que me devuelvan a Shadow Session, tomo el control de ese equipo y desde ese equipo vuelvo a tirar la tool otra vez y me muevo a un equipo C, digamos, ¿no? Y estaría en el equipo B, me movería al equipo C. Y desde el equipo C volvería a tirar la tool y me movería al equipo D. Y así me puedo mover rápidamente por toda una red, incluso sin conocer las credenciales. Porque como la herramienta se lanza en el contexto actual, si el usuario que está lanzando la herramienta tiene permisos sobre cualquier otro equipo, va a poder entrar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y luego, por último, el escenario de terminal server, ¿no? Que yo ya tengo un usuario de un servidor donde hay más gente, pero yo lo que quiero es controlar al administrador del dominio, quiero su cuenta, quiero controlar su escritorio, o incluso estoy en una auditoría interna y lo que quiero es, quiero evidencias y quiero ver qué hace el CEO, por ejemplo, o el CISO. Yo podría estar viendo su equipo, podría grabarlo, podría poner el OBS, 8 horas grabándolo, y luego estudiar tranquilamente qué hace, dónde entra, si por ejemplo entra a un banco y utiliza un teclado virtual, esto un Keylogger no lo coge, pero mi herramienta sí. Yo podría ver perfectamente cómo entra con un teclado virtual a su banco, puedo ver dónde entra, las credenciales que escribe. Tiene muchos usos, entonces siempre va a depender del contexto en el que nos encontremos. Digamos que se ha intentado contemplar la mayoría de escenarios posibles, siempre y cuando desde el enfoque de la post-explotación. Perfecto, Joel. Otra pregunta, sí, vamos, en el propio chat ya han ido explicando que es para post-explotación, correcto. Preguntan si borras todo el historial, ¿vale? Es decir, lo que se ha estado haciendo. En la propia herramienta, la aplicación, has dicho que se borra. Sí. ¿Borra todo, Joel? A ver, la parte atacante
borra todo lo posible. Sí que es cierto que deja algunos logs en el visor de eventos de Windows, pero hay un módulo, en la opción número 7, en otros módulos, que es Invoke Phantom, que Invoke Phantom es una herramienta de PowerShell que lo que hace es que mata todos los procesos que guardan eventos en el visor de sucesos, y de esta forma, si lo cargamos nada más empezar, simplemente lo que quedará es que alguien ha abierto un PowerShell y después de eso no ha pasado nada más, ¿de acuerdo? Porque esa utilidad lo que hace es que mata todo lo que se registre después. Sí que es cierto que la herramienta intenta eliminar todo lo que puede, ya digo, eliminar el historial de PowerShell, el portapapeles, todas las excepciones de Windows Defender. La herramienta intenta eliminar todo lo que se puede. Es probable que en un futuro incluso utilice Invoke Phantom o otras técnicas que ya las hay para deshabilitar de entrada, tanto en el atacante como en la víctima, todos los sucesos que haya para que deje el menor rastro posible, ya que ese es el objetivo principal de la herramienta. Alilo, una pregunta mía. ¿Borrarías los eventos de Remote Interactive de registro? A ver, tendría que plantearme qué borro, qué no borro, qué dejo o qué no dejo. Eso quizá está un poco más abajo en el to-do, ¿no? Pero bueno, habría que contemplar qué se puede borrar, qué no se puede borrar. Al final estamos diciendo que esto se ejecuta como administrador en la máquina local, y luego en la víctima siempre vamos a necesitar algo de permisos para poder ejecutar, ¿no? Entonces, con un mínimo de permisos que tengamos siempre podremos borrar lo que a nosotros nos interese. Vale, y realmente ha dicho que se ejecutaba en memoria y podía copiar y pegar. No accedes en ningún momento a disco y crear el escritorio del usuario. Lo digo porque la MFT es un sitio interesante cuando haces un pentesting, un forense, para ver si realmente ha habido inicio de sesión, porque siempre quedan los accesos. No, claro, a ver, claro, el inicio de sesión sí que queda registrado y claro, en el momento que el usuario inicia sesión, sí que es cierto que hace cosas, pero esto solamente pasaría, por ejemplo, en el ataque en el que entramos por RDP con un usuario que no existe. Pero si lo que estamos haciendo es loguearnos con una sesión que ya está activa, porque al final la Shadow Session lo que hace es que me devuelve el control o la visualización de una sesión que ya está activa. Realmente yo lo que estoy haciendo es que estoy entrando por WinRM, por WMI, por SMB y le estoy configurando cositas en el firewall y demás que luego voy a destruir. Por lo tanto, el rastro que queda es mínimo. Realmente la herramienta escribe muy poquito en disco y cada vez intento que sea menos. Hay algún módulo de algún tercero que todavía escribe, pero voy haciendo ports a PowerShell cuando puedo, a C#, para lo que sea, para que no sea así. Entonces, el objetivo final es que la herramienta, simplemente con una línea de código que habéis visto y pegándola en cualquier sitio, me deje moverme por una red sin tocar lo mínimo posible. Siempre tocarás algo, evidentemente, pero lo mínimo posible. Y lo que hayamos tocado, lo borramos. Otra pregunta, con la técnica de Sticky Key, ¿cómo habilitas esa funcionalidad cambiando los ejecutables en la víctima real? Vale, no se cambian. Hay una funcionalidad que no todo el mundo conoce, la de reemplazar lo binario la conocemos todos, pero hay una que es que tú puedes debuguear el Utilman o el ZHC o cualquiera de estas, la puedes debuguear con una herramienta. Entonces le dices que tú lo vas a debuguear con un PowerShell. Entonces lo que te devuelve es que la herramienta está intentando buscar a su debugger, está volcando el proceso en su debugger, pero como no lo encuentra y tú lo que has dicho es que abra un PowerShell, pues simplemente lo abre y te lo devuelve. Y como no hay nadie logueado, porque tú estás en la pantalla de inicio de sesión, como nadie se ha logueado, el PowerShell que te devuelve es el de System. Muy bien. Aquí otra pregunta que nos dicen: ¿en qué parte o ruta se almacena la contraseña y el usuario en tu tool? Vaya, ¿en qué parte por curiosidad dicen? ¿Dónde se guardan las credenciales? Sí, me imagino que... tú has dicho que la credencial ya la tienes tú, realmente te viene de un test previo, ¿no? Claro, sí, y cuando tú la ejecutas con el contexto actual, simplemente lo que estás haciendo es un pass de token o un pass de ticket. Es decir, cuando tú no le introduces credenciales a la herramienta, si te encuentras en dominio, lo que hace es que hace un pass de ticket, y si estás en workgroup, pues hace un pass de token. Simplemente lo que hace es que coge tus credenciales,
hace un challenge por NTLM y le dice, oye, yo soy el usuario tal con tal contraseña. Y si en el otro equipo existe ese usuario local o el mismo usuario de dominio y tiene permisos, pues le va a decir, vale, fantástico, adelante. Y ya está. Por lo tanto, no se guarda en ningún sitio porque es el propio Windows que los está guardando. O bien en un Active Directory o bien en las cuentas locales. Muy bien, otra pregunta. Preguntan si para conectarte a la víctima se podría añadir algún script o pasarle una lista directamente para hacer fuerza bruta con las credenciales de la víctima. ¿Cómo lo tienes eso? A ver, sí que tenía pensado implementar un módulo de fuerza bruta dentro de la misma herramienta. Es decir, yo llego a una auditoría interna, abro mi portátil, levanto la tool, me voy a los módulos, cargo el de fuerza bruta, le doy un usuario y un diccionario y desde la propia herramienta que lo lance. O incluso que pruebe con credenciales débiles y demás. A ver, la idea sería... Bueno, la idea al final es que con esta herramienta esto sea una navaja suiza de movimientos laterales dentro de una red, ¿no? Todo enfocado al RDP, a las Shadow Sessions, porque al final lo que hace la herramienta siempre es devolverte una Shadow, independientemente de que tú cargues una shell o un web shell o lo que sea, pero el objetivo es que te devuelva el escritorio de la víctima, pero sí que sería interesante meter módulos de este tipo, ¿no? De lánzame un ataque de fuerza bruta o incluso tírame un Eternal Blue a toda la red, o bueno, lo que os decía antes, lanzar el ataque de forma masiva. El propio PSS ya me permite hacerlo, ¿no? Ponerle una credencial y que lo tire a toda la red y me devuelva dónde puedo entrar y dónde no. Otra pregunta curiosa. ¿Es posible escuchar el audio de las sesiones remotas? A ver, en principio las Shadow Sessions permiten escuchar el audio, pero no termina de funcionar muy bien. Al principio de la herramienta lo tenía habilitado, pero al final he optado por quitarlo, porque a veces lo que nos causa es que da error de Shadow, entonces prefiero que funcione siempre que no tengamos audio a que intentemos conseguir audio, porque al final es RDP, tenemos, como habéis visto, el portapapeles, lo hemos pasado del Windows 10 Home al Windows 10 Pro, el portapapeles sí que funciona, prefiero poder ver, controlar y en todo caso tener el portapapeles que a poder escuchar. Al final siempre podríamos buscar otra forma de poder conseguir el audio de la víctima. Incluso, por ejemplo, si yo entro en una víctima y abro la aplicación de la cámara que viene instalada en el Windows 10 por defecto, pues yo le podría ver ya directamente la webcam a esa persona, ¿no? A ese equipo, si no hay nadie delante, y lo estoy tirando, por ejemplo, a la hora de comer y se han dejado el equipo encendido, pues yo entraría, abriría la aplicación de la cámara, podría verlo a través de la Shadow, podría guardarlo y luego podría desde el web shell descargarlo o con el propio portapapeles copiarlo y pegarlo y luego sí que vería el audio con sonido, por ejemplo. Entonces sí que hay formas de conseguir el sonido, quizá no en tiempo real, pero por otras vías. Otra pregunta interesante. ¿Solo deshabilita Windows Defender o también a otros antivirus? Por ahora solamente Windows Defender, pero como os decía, en el todo está por añadir ofuscación, cifrado y diferentes tipos de técnicas para que la mayoría de las soluciones no lo detecten. A ver, al principio al parchear AMSI y ejecutarse en memoria no hay mucha más cosa que hacer. En principio la mayoría de soluciones convencionales no detectan nada. Pero sí que está por hacer, ¿no? Que esa parte que sea totalmente indetectable, que por ahora no lo es, pero podría llegar a serlo. Respecto a la ofuscación, ¿puede ser detectado por algún endpoint como Sophos? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Vale, pues... Y aparte ahora mismo me consta que Sophos lo detecta. Lo detecta, ¿no? Sí, ahora mismo sí. Bueno, pues las preguntas no nos quedan más. La verdad es que me ha encantado tu herramienta, Joel. Gracias. Y ahí, por lo que veo el chat, a la gente también le ha gustado. Han pedido varias veces el enlace al GitHub. Si lo tienes a mano, ponlo en pantalla. Sí, dame un segundito. Nos quedan unos minutos, nos queda un minuto. Y nada, pones tu ID de Twitter porque quieras seguirte por ahí y déjanos en el enlace al GitHub
Vale. no puedan seguir. Vale, ahí tenéis el GitHub y aquí ya está el enlace al blog y ahí también está mi Twitter y demás. Pues aquí lo tenéis en pantalla. Ya cualquier otra pregunta, pues tenéis cuenta de Twitter de Joel, que me imagino que estará más encantado de conversar con todos vosotros. Y de su ninja. Sí, el famoso ninja. Famoso ninja, sí señor. Sí. Tengo hasta merchandising. ¿Harás tazas? No. ¿Las gorras, parches? No, a ver, en este caso no voy a hacer demasiada publicidad porque esto es un evento benéfico para Cruz Roja, pero si alguien quiere colaborar con el proyecto, pues hay medios, hay merchandising, hay cositas también. Venga, pues nada, no hay que olvidar que efectivamente todo esto que estamos haciendo, estas sesiones de charlas, talleres, tienen el objetivo de recaudar fondos para la Cruz Roja, para poder combatir a esta pandemia que nos ha confinado en nuestras casas. Y bueno, todos sabemos que una con de este nivel, pues siempre nos gusta luego vernos las caras y hacer un hack and beers y compartir, pues eso, vernos y demás. Pero bueno, aquí estamos. Objetivo Cruz Roja, subir las donaciones y que esto pase lo antes posible y que sea lo más cómodo posible. Pues nada, Joel, un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Y nada, voy a dar paso a la siguiente charla dentro de unos 10 minutos. En fin, la verdad es que ha sido muy interesante y vamos, la conocía la herramienta. Pero no lo habías visto en marcha, ¿no? Como la has mostrado tú, no. Evidentemente, cuando la enseña el que la ha creado es claro. Otro nivel, ¿no? Sí.